Me ha sorprendido mucho esta iniciativa de gente tan joven que yo cuando estudiaba medicina no existía una cosa así, o a lo mejor no me enteré yo. Pero bueno, me encanta poder estar con vosotros, ¿vale? Me gustaría, bueno, en primer lugar, decir que para mí se merece todo el respeto del mundo la formación como estudiantes que sois. He tenido la suerte de poder estos días en la consulta estar con varios de vosotros, de los que veo que estáis aquí por los nombres. Y para mí es una riqueza tremenda también poder tener a una gente tan joven al lado, tan fresca, que me aporta un montón de cosas y de la que aprendo mucho, ¿vale? Entonces, de verdad que si algún día me pilláis más estresada o más rápida de lo normal, os pido desde aquí ya disculpas porque a veces voy muy corriendo, pero es un poco la presión del dispositivo en el que trabajo ahora mismo. Me pedisteis en un primer momento que si podía hablar de COVID. Dije que me apetecía más hablar de lo que voy a hablar porque me parece algo más general y como más introductorio. Luego, si queréis, en unos meses podemos volver a plantear o cuando queráis poder hablar del COVID. Yo estoy un poco cansada del COVID, con todo lo trágico y lo dramática que es la situación del COVID, pero creo que estamos descuidando muchísimas cosas por el COVID, muchísimas otras patologías, estamos descuidando mucho lo social. Entonces, creo que en este momento a mí me apetecía menos hablar del COVID y quizá también porque me parecía que esta parte introductoria os podía ayudar a entender un poco otro paradigma, otra forma de entender la medicina o la psiquiatría diferente de la que a mí me enseñaron, ¿no? Y es con el modelo que yo trabajo y quería compartir con vosotros. Si no hubiéramos tenido esta situación así online, pues yo mi presentación lo habría hecho sentándome con vosotros en un círculo, no colocándome yo en un lado y quienes escuchan en el otro, como si yo fuera la que tengo el saber y la que voy a exponer una información, sino como un grupo de personas que vamos a intercambiar una serie de pensamientos, que vamos a pensar juntos, que cuantos más seamos, más pensamos y mejor pensamos. Y las últimas exposiciones que estoy dando o conferencias, sí que me gusta este tipo de forma de compartir el momento, ¿no? Es decir, todos en círculo, no están los que cuentan y los que escuchan, sino que es realmente un intercambio y aprendemos todos. Y me suele gustar no ir sola también, ¿no? Como que habría traído a compañeros para que pudieran hablar y dar otra visión y otra mirada de lo que es el sufrimiento psíquico. Y como digo, cuantos más somos, más aportamos. Mi modelo de trabajo en los últimos años es más grupal que individual y creo que la riqueza que tiene el grupo no tiene nada que ver con lo que puede aportar una sola persona. Yo hoy habría traído aquí a un médico de familia que tiene una visión muy global de lo que es la medicina. Habría venido yo en representación de la parte psíquica y habría traído también a un trabajador social para, para traer un poco el modelo biopsicosocial, que creo que es el modelo que nos ayuda a entender mejor a lo que somos los seres humanos. Habría traído también a personas que contaran su relato o su historia en primera persona, que también lo estoy haciendo últimamente y creo que ayuda muchísimo mejor a entender lo que es el sufrimiento psíquico si alguien que está pasando por esa experiencia o que ha pasado por ella nos trae su experiencia más que venir yo como teóricamente la persona que atiendo el sufrimiento psíquico. Creo que las personas que más saben de sufrimiento psíquico son las que pasan por un sufrimiento psíquico importante y creo que la aportación que hacen es muy rica. Quizá cuando pase el COVID lo podamos hacer y rehacemos esta experiencia con el mismo tema y yo creo que sería súper interesante para todos poderlo compartir con otro modelo. En cualquier caso, como lo que tenemos es lo que tenemos, a mí sí me gustaría decir, vamos a aprovecharlo y me gustaría que esto no se convirtiera en una charla unidireccional, sino que pudiéramos vivir todos una experiencia juntos. A mí los congresos a los que voy últimamente, más que de cosas técnicas ni artículos novedosos, me gusta mucho ir a compartir experiencias, porque creo que realmente el incorporar una experiencia es lo que nos hace cambiar y transformarnos. Entonces, el poder pensar juntos, muchas personas, y el poder también dejarnos llevar por la emoción y sentir juntos, creo que la conjugación de estos dos elementos, lo emocional y el pensamiento, es lo que realmente nos va a dar una vivencia que vamos a poder incorporar. Y yo creo que así las cosas se olvidan menos, se retienen más y nos marcan más, mucho más que lo teórico, creo yo. Por lo menos como a mí me sirve mucho más, es un poco el modelo en el que me voy basando. Como os digo, me gustaría trabajar en grupo, pero lo podemos hacer. Vamos a intentar pensar juntos. Y os diría que os dejéis llevar un poco, ¿vale? Que no vamos a estar solo pensando,
me encantaría que os dejarais, si surge la emoción, que os dejéis llevar por ella. A mí cada vez me da menos temor. A mí en medicina me enseñaban que la distancia terapéutica, cuando aprendí sobre todo psiquiatría, pon la mesa de por medio, pon la bata y pon una distancia que a ti te proteja. Con la edad, que ya son muchos años de experiencia, pues yo voy aprendiendo que cuanto más cercanos somos a los pacientes, más humanos nos ven y más les podemos ayudar. Ni me sirve la bata, me he quitado la bata, ni me sirve la mesa. Ahora tengo mesa por el COVID, pero a veces me pongo en el otro lado y me sirve poco esa distancia terapéutica. Una cosa es que no le contemos al paciente nuestra vida, no es ese nuestro lugar. Pero cuanto más humanos, cuanto más cercanos, cuanto más podamos sentir al paciente y que nos sienta y tocarle, o cuanto más nos emocionemos con un paciente, yo creo que nos convertimos en un verdadero vehículo para poderle ayudar, facilitador de sus emociones y de que pueda conectar con nosotros. Yo empatizaría mejor con un médico que se emociona conmigo que con una persona que me mantiene a una distancia en la que no entiendo nada de lo que me dice, ¿no? Yo he perdido el miedo a emocionarme con los pacientes, a poderme poner a llorar con ellos, no por mis historias, repito, yo no puedo contarle que vengo hecha polvo porque vengo de un día malo, pero si me emociona lo que me cuenta, a mí me parece que cada vez lo siento como más humano y más cercano y más empático, ¿no? El poderme emocionar con la persona que tengo delante. Entonces, por eso os decía que según voy hablando, a mí me encantaría que nos pongáis en el lugar del médico. Como todos somos pacientes y todos somos humanos y todos sufrimos y hemos sufrido, pues os diría que os coloquéis en el lugar de la persona que tiene o que ha tenido un padecimiento, sea físico, sea mental. Como sois muy jóvenes, a lo mejor nadie ha pasado por una enfermedad, pero seguro que alguien sí. Y si no somos nosotros, pues ha podido ser el padre, la madre, el tío, el hermano, un compañero. Entonces yo os diría que para que nos sirva esto, yo creo que es importante vivenciar la historia de lo que voy a contar. Entonces vamos a colocarnos un poco en el lugar del paciente o del usuario del sistema de salud y pensar qué nos ayudaría a nosotros de lo que voy a escuchar, qué nos serviría en una consulta, si vamos a una consulta de psiquiatría o una consulta médica, y cómo os sentiríais en el lugar del designado paciente. Os voy a intentar transmitir de dónde vengo yo, no por contaros mi vida, sino porque yo creo que es muy importante contextualizar las cosas. Igual que os voy a hablar mucho de la contextualización de los síntomas, me gustaría que entendierais mi modelo desde el lugar en el que vengo. Porque a mí el lugar del que vengo es el que me ha permitido, por supuesto, trabajar como trabajo, transformarme como persona y me ha ido aportando muchas experiencias que me han hecho cambiar. Yo hice la carrera de medicina hace mucho tiempo ya, pero tenía clarísimo que quería ser médico, no psiquiatra, médico. Tenía muy claro desde pequeña, no sé muy bien por qué, pues porque no vengo de una familia de médicos, ni tenía ningún médico cercano, pero lo tenía muy claro. Me faltó en la carrera de medicina, con todo lo que me gustó la carrera, que la disfruté muchísimo, pues me faltaba, no me faltaron más asignaturas como psicología o como psiquiatría durante la carrera. Me faltaba que en cada asignatura que dábamos de medicina, el médico que la impartía me hubiera podido transmitir más de cómo comunicarme con los pacientes, de cómo transmitir una mala noticia, de cómo acompañar y cuidar sin necesidad de tener que curar o que resolver todo lo que me traían los pacientes a la consulta. Me faltaba como toda la parte humana, emocional y afectiva, aprendiendo mucha patología general, mucha fisio, mucha PG, mucha todas las asignaturas que teníamos. Y gustándome muchísimo la medicina, ¿eh? Soy una apasionada de la carrera que hemos elegido, que creo que es la más bonita del mundo, de verdad. Pero me faltaba algo. Cuando estudié psiquiatría, y lo elegí, y no sé muy bien por qué me metí en psiquiatría, y luego yo creo que he acertado mucho porque me gusta muchísimo, pues me faltó también incorporar el cuerpo en la psiquiatría, ¿no? Decir, ¿dónde está aquí la corporalidad? Aquí solo se habla de la parte psíquica. También es verdad que yo en psiquiatría me formé con un modelo que no me gustó mucho porque era un modelo muy biologicista, muy centrado en los síntomas, en la psicopatología y en los tratamientos farmacológicos. Yo tiré mucho desde el principio hacia la psicoterapia, quería rotar con los psicólogos, empecé a hacer un máster en psicoterapia, empecé a formarme en terapia de grupo. Me gustaba mucho más la parte
psicológica que la parte biológica de la psiquiatría, con todo mi valor y mi respeto que doy a la parte biológica. En cualquier caso, lo que veía era una dicotomía muy importante entre lo que era lo corporal y lo psíquico, como esto que se dice, no sé si se sigue estudiando así en estos años, pero en mi época era, si no es orgánico, es funcional. Esto que yo después con los años he ido desechando mucho, porque creo que el paradigma de la medicina es un paradigma, debemos seguir un paradigma psicosomático, somos cuerpo y somos emociones, y las dos cosas están imbricadas, y es imposible hablar de las enfermedades del cuerpo sin entender que tienen una traducción emocional, y es imposible hablar de las emociones sin pensar que tienen una expresión en el cuerpo. Es decir, que todos somatizamos, todos, en mayor o menor medida, o en mayor o menor intensidad, o con mayor o menor gravedad, y toda enfermedad corporal, claro que tiene una traducción en el aparato psíquico. ¿Cómo no la va a tener? Incluiría además lo social, por eso os decía que habría traído una trabajadora social hoy a hablar aquí, porque somos seres biopsicosociales y las tres cosas tienen una gran importancia en lo que somos y nos van a condicionar y a determinar para dar una respuesta a lo que nos va pasando. Yo tuve la suerte de que cuando acabé la especialidad me fui un poquito de tiempo a trabajar a Madrid, pero el primer contrato que tuve aquí en Guadalajara fue en la Interconsulta y he estado 15 años trabajando en el Hospital General de Guadalajara como interconsultora. Era la única psiquiatra y había una psicóloga además conmigo. Lo que hicimos en aquel momento fue un trabajo precioso. Yo es lo más bonito que creo que he podido hacer, porque me sentía ubicada en mi lugar. Era estar en contacto con la medicina y con la psiquiatría. Es decir, por primera vez pude conjugar todo aquello que había estudiado por separado, el cuerpo y las emociones, y poder entender cómo los enfermos de cirugía, de oncología, de hematología, de trauma, de todas las especialidades médicas que estaban ingresados en una situación crítica, aguda, con pérdida de la salud, pude entender las emociones que tenían esos pacientes y pude escuchar a su familia y pude trabajar, vuelvo a traer lo grupal, ¿vale? Vais a ir viendo que a lo largo de mi charla hago mucha referencia al trabajo grupal, porque creo que es un trabajo muy rico y que aporta mucho a nosotros mismos formar parte de un grupo y a las personas a las que vamos a intentar ayudar. Yo en aquel momento podía trabajar con el enfermo que estaba en la cama, con su familia, con el médico responsable del paciente y con el equipo de enfermería y con mi psicóloga, la psicóloga compañera mía. Entonces formábamos un grupo en el que cada uno aportábamos algo. Era un trabajo grupal, como os digo, y que me permitía conjugar estos dos elementos y no dejar fuera la emoción y no dejar fuera el cuerpo. Me ayudó la interconsulta a entender el valor de lo psicosomático. Somos seres psicosomáticos, entonces la medicina debería ser entendida con un modelo psicosomático, no con esta dicotomía que al menos a mí me enseñaron cuando estudié la carrera. Si no es orgánico, será funcional. La medicina entiende que el cuerpo es una máquina regulada internamente por complejos equilibrios enzimáticos y en interacción constante con el ambiente. Por lo tanto, el enfoque de la medicina sería como si la enfermedad fuera un hecho concreto, objetivable a través de pruebas diagnósticas y de pruebas metabólicas, con recursos técnicos y con exploraciones adecuadas, objetivamos y detectamos una enfermedad y que esta enfermedad está encerrada en alguna parte del cuerpo o en alguna función del cuerpo y que tiene un desarrollo autónomo y una historia natural. Así se estudia, ¿no? La fisiopatología. Esta es la enfermedad, esta es su fisiopatología, esta es su historia natural, su evolución, su pronóstico. De esta manera, la función del médico sería hacer un diagnóstico a través de todas estas pruebas y intentar curar la enfermedad. Yo, saliéndome un poco de este modelo y siendo un poco crítica, diría que realmente curamos poco los médicos, pero no solo en psiquiatría, que hoy decía una compañera que ha estado conmigo, Carmen, una de vosotras que creo que está por aquí. Carmen hoy decía, realmente le estábamos hablando de lo que se cura y no se cura en medicina, y yo decía, realmente las enfermedades infecciosas yo creo que son las únicas que se curan, que hay un agente infeccioso y con un tratamiento se resuelve. En el resto de las enfermedades, yo creo que lo que hacemos son tratamientos paliativos, hacemos un acompañamiento, intentamos que el paciente recupere la funcionalidad.
pero recuperar no es curar, es distinto. Yo creo que nos educan mal en el sentido de que nos hacen creer que vamos a curar y a salvar a la gente, con lo cual a veces, y yo creo que esto es uno de los elementos por los que muchos médicos acaban frustrados, porque es verdad que curamos poco y es muy frustrante a veces no mejorar a los pacientes, pero también puede ser muy interesante y muy rico pensar que les estamos acompañando, facilitando que cambien, siendo agentes facilitadores del cambio, siendo acompañantes, siendo humanos. Podemos hacer muchas cosas, no solo curar. Yo diría que cuando se hace una especialización, la medicina se especializa tanto, ¿no? Que llegamos a tener expertos en dedo, no traumatólogos, traumatólogos expertos en dedo, expertos cirujanos vasculares, expertos en una zona concreta del cuerpo, con todo el valor que le concedo a todas estas técnicas que son imprescindibles para salvarnos la vida, yo os preguntaría que esta división del cuerpo en áreas cada vez más pequeñas le ha hecho un flaco favor al psiquismo, a la parte emocional del ser humano. Si teníamos antes el cuerpo y las emociones, cuando estudiamos medicina, ahora tenemos las emociones y trocitos de cuerpo. Es decir, si las personas nos quedamos reducidas a trocitos, el dedo, el ojo, la mandíbula, ¿dónde queda aquí la parte emocional del ser humano y dónde queda su aparato psíquico? Yo como he trabajado mucho en la interconsulta, sí que he visto mucha gente que me contaba, los médicos, es un paciente que tiene un dedo y me contaba el dedo. Y yo decía, ya, pero está, ¿cuántos años tiene el paciente? ¿Está casado? ¿Está? Ah, no sé, no, para eso ya te llamo a ti. Bueno, en contra diré que había muchos médicos que me decían, es un señor casado con 2 hijos, que se acaba de romper la mano, que tenía un trabajo en el que tenía que usar las manos, con lo cual la pérdida que supone para él no es la pérdida que supone para otro. Es decir, no nos podemos quedar con el cuerpo y las emociones o un trocito de cuerpo. Yo creo que es una visión muy simplista y muy pobre de lo que somos las personas, ¿no? Que somos mucho más y mucho más ricos que eso. Creo que es importante entender al ser humano como un todo y salir de modelos que simplifiquen tanto las cosas. Creo que la educación médica necesitaría un cambio en el paradigma, entender que las personas somos seres psicosomáticos y que todas las enfermedades son enfermedades psicosomáticas, porque está implicado la parte emocional. Además, no tenemos que pensar que los enfermos son reducibles a una enfermedad. Los enfermos son personas que tienen una vida, que tienen un psiquismo, que tienen una personalidad, que tienen un rodaje, que tienen una historia vital, cultural, social y además tienen una enfermedad. Porque ninguna persona entiende su padecimiento a nivel de fórmulas químicas ni de leyes físicas, sino que lo vive a nivel de percepciones y de fenómenos mentales. Entonces no podemos dejar la parte psíquica fuera nunca en la medicina. Después de trabajar en la interconsulta 15 años, trabajé en la unidad de hospitalización, en la unidad de psiquiatría, en la planta de psiquiatría, 2 años. Yo ya había estado en la unidad de hospitalización, pues éramos 3 en el hospital y yo era como el comodín cuando alguien faltaba en la unidad de agudos, yo además de la interconsulta pasaba a llevar la unidad de agudos, con lo cual yo ya venía de conocer bien lo que era la unidad de agudos, pero tuve la oportunidad hace justamente 2 años de que con otro compañero me pidieron que entrara en la unidad de agudos. Entonces hicimos un cambio en el paradigma que había hasta aquel momento en la planta y le intentamos dar un sentido diferente a lo que era la enfermedad mental. Para mí la locura, voy a ir lanzando palabras que me encantaría que luego en el debate trabajáramos juntos, ¿vale? Una de ellas es la locura. Los pacientes que yo vi en la unidad de agudos, cuando empecé a trabajar con este modelo, que ahora os cuento en qué consisten, eran personas humanas con un sufrimiento desgarrador. La locura para mí la entiendo como que el aparato psíquico no puede responder ya a las exigencias que hay fuera o al sufrimiento o al dolor que tiene una persona y entonces se rompe y la persona se escapa fuera de la realidad. Entonces es cuando decimos, está con alucinaciones, está con delirios. Es como que entra en una realidad paralela porque no puede soportar la realidad que tiene. Entonces, si pudierais, hoy la decía yo a Carmen, que estaba conmigo, explorar detrás de las alucinaciones y explorar detrás de los delirios y no quedarnos en la superficie
Psicopatología, alucinaciones, delirios. Si pudierais explorar lo que hay detrás de un delirio y lo que hay detrás de una alucinación, podríais ver cómo hay una historia altamente traumática, unas vivencias de un sufrimiento tan desgarrador que a quienes estábamos con ellos nos toca por todos los lados. Es tremendo lo que ocurre en el psiquismo de una persona que enferma hasta llegar a ponerse psicótica o hacer un intento de suicidio grave y a no querer vivir. Yo aprendí muchísimo estos 2 años. El modelo que intentamos hacer fue salir de los despachos, salir del lugar de yo soy el psiquiatra y el que tiene el saber, y era mezclarnos con los pacientes y con sus familias. Abrimos la puerta a las familias y trabajábamos todo en grupo. En grupo era con todo el equipo de enfermería, de auxiliares, de celadores, de estudiantes que querían venir y luego los psiquiatras que estábamos allí y quien quisiera entrar. Y hacíamos todo de manera grupal. Lo que intentábamos era no hablar de los síntomas, intentábamos hablar de las historias vitales y darle la vuelta a lo que nos contaban. ¿Por qué tienes ese sufrimiento? ¿Qué hay detrás de tus voces? ¿Qué te ha pasado a ti de niño? ¿Qué te pasa con tus padres? ¿Qué historia tienes detrás? Este es otro de los puntos que me encantaría abrir en el debate para ver qué pensáis. Los síntomas. ¿Qué significado tienen para vosotros los síntomas? Para mí los síntomas son el emergente o la punta del iceberg. Es un grito de alarma, es un grito de socorro. Es lo que vemos, pero no podemos quedarnos en ver el síntoma y poner un tratamiento y aplastar el síntoma. A mí lo que me gusta es mirar por detrás del síntoma. ¿Qué tiene esta persona que está oyendo voces? ¿Qué le dicen las voces? ¿Qué delirio tiene? Porque la mayoría de las veces el delirio se construye en base a algo. La mayoría de las veces no, yo me atrevería a decir que siempre. El delirio se construye en base a una realidad y hay que intentar tirar de esa realidad, porque si no la trabajamos, podemos aplastar el delirio con un fármaco, pero no vamos a entender nada. Y en cuanto bajemos el fármaco, el delirio vuelve a aparecer. Hay que trabajar con lo que subyace, con el sustrato que hay detrás del síntoma. Os contaba que pude trabajar en la unidad de agudos 2 años con este modelo que me hizo cambiar muchísimas cosas de mi forma de entender la psiquiatría y yo ya llevaba 15 años trabajando como psiquiatra o 16. A mí me transformó esta experiencia, este modelo, este formato. Yo cada día salía de trabajar diciendo, pero si es que yo me tenía que pagar por hacer esto, porque es que era tan enriquecedor, tan gratificante y tan bonito, y a mí me transformó de tal manera que no puedo dejar de dar gracias por esa experiencia que viví. Os cuento una experiencia muy interesante porque quiero hablar del estigma también, otra palabra que traigo. Mirad qué experiencia tan curiosa. Cuando yo todavía estaba en la interconsulta y mi compañero con el que pude hacer este cambio de modelo trabajaba en la unidad de agudos, hicimos un grupo de familias, es el grupo por si a alguien le interesa leerlo o mirarlo, se llama terapia multifamiliar. Es trabajar con muchas familias al tiempo. Son grupos muy grandes, éramos a lo mejor 20, 30, 40 personas en el grupo. Mi compañero traía enfermos de la planta que salían de alta de la unidad de hospitalización de psiquiatría. Y yo traía pacientes míos de la interconsulta. Eran pacientes médicos y quirúrgicos. Y venían con sus familiares. Nunca nos presentábamos a través de la enfermedad. Entonces nadie sabía quién tenía una esquizofrenia, quién tenía una enfermedad de Crohn, quién tenía un proceso oncológico. Y nadie sabía quién era el familiar y quién era el designado paciente. Éramos todos pacientes. Éramos todos personas humanas con unos sentimientos, con unos padres, con una familia, con una historia. Y lo que hacíamos en este grupo era generar conversación, generar diálogo, desde el respeto más absoluto, desde la falta de enjuiciamiento, desde el no intentar dar consejos, ni decir a usted lo que le pasa es esto, ni yo soy el que tengo el saber y usted no sabe lo que le pasa, y ya le digo yo lo que tiene que hacer. Entonces fue tan bonito esta experiencia, duró 8 años el grupo, semanalmente, sin dejar ni un solo jueves. Y lo que veíamos ahí es que nadie sabía quién era el enfermo mental y quién era el enfermo orgánico. Nadie sabía quién era el que había estado ingresado y quién era su padre. No sabíamos si era el padre el que había estado ingresado o era el hijo. Nos presentábamos todos solo con el nombre y con una consigna que nos inventábamos cada día. La consigna unas veces era
Yo si fuera un libro sería un libro de amor, yo si fuera un libro sería un libro de emociones, yo sería un libro de viajes, yo sería un libro... Con lo cual esa consigna que parecía una chorrada y estaba pensada, iba dando muchos datos sobre la persona y sobre su vida y nos facilitaba entrar en diálogo y en conversación humana, no de la enfermedad. Con lo cual aparcábamos las enfermedades fuera y dejando la enfermedad fuera, uno hablaba de sí mismo y hablaba igual el que tenía un cáncer que el que tenía una esquizofrenia. Y éramos todos iguales y no se notaba diferencia. El estigma se quedaba fuera y nos entendíamos perfectamente, porque todos teníamos problemas con los padres, con los hijos, con los jefes, con los compañeros de trabajo. Y los problemas eran universales. Y las emociones que ahí se generaban eran universales. Con lo cual el entendimiento fluía y fluía y veíamos cómo se recuperaban nuestros pacientes a base de ser escuchados, ser cuidados, no ser juzgados, no ser estigmatizados. Y eso cura. Cura en el sentido de recupera la funcionalidad. Bueno, dicho esto, os diré que pretendo hacer una exposición un poco crítica porque quiero que no salgáis de aquí con respuestas cerradas. Yo no vengo a dar respuestas cerradas, ni quiero que os quedéis con la idea que yo doy. Lo que vengo es con la intención de movilizaros, de que salgáis removidos, de que salgáis pensando qué es esto de la medicina y de la psiquiatría, qué de dudas me han surgido. En lugar de decir, madre mía, qué seguro tengo todo, qué de dudas y qué de cuestiones me surgen. No salgo con las cosas claras, salgo como movilizado, removido, pensando, no sé, esa sería mi intención, porque yo creo que no debemos dejar nunca de decir esto. Tengo dudas, estoy removida por dentro, ¿cómo me ha afectado este enfermo? Soy otra paciente igual que él, ni más ni menos, pero aquí tengo el lugar de no ser paciente porque le voy a ayudar, pero soy otra paciente igual que él y tengo las mismas dificultades que tiene la gente que viene a mi consulta, con lo cual puedo aprender mucho de los pacientes. Es un intercambio y es una riqueza diaria y una construcción diaria la que tenemos que intentar llevarnos, cambiar, movernos, mover a las personas que vienen a nuestras consultas. Como decía, quiero que hablemos luego del estigma, quiero que hablemos de esta dicotomía del cuerpo y de las emociones, quiero que hablemos de el miedo a la locura que tenemos todos y quiero contaros lo que decía de los síntomas, otra palabra importante. No nos quedemos en la superficie del síntoma. Los síntomas son gritos, son emergentes, son la expresión de que algo pasa. ¿Qué tenemos que hacer con los síntomas? ¿Los quitamos de un plumazo con los fármacos o los pensamos? Tiramos del hilo a ver qué hay detrás del síntoma e intentamos investigar, cosa que además es mucho más interesante para nosotros que poner una pastilla que el primer año de residencia lo sabes hacer o el sexto año de carrera y lo podéis aprender. Lo difícil es tirar, investigar, explorar. Yo os diría que cada persona es diferente. Yo no me he encontrado en mi historia profesional a dos personas iguales. Entonces, por eso no me gusta hablar ni del COVID, ni de la depresión, ni de la esquizofrenia, porque no hay dos personas con esquizofrenia iguales. No hay dos personas que estén viviendo el COVID igual. Unos están atemorizados, otros están intentando normalizar la vida, otros están intentando sacar lo mejor de sí mismos y otros están sacando lo peor de sí mismos. No hay dos personas con diabetes iguales. Cada persona es diferente. Cada persona viene de una cultura, de un contexto social, vital, de una infancia diferente, tiene unos padres diferentes, tiene una personalidad diferente. El psiquismo se construye desde que nacemos hasta que llegamos a la edad madura. Y cada persona tiene un aparato psíquico distinto. Luego no hay dos personas iguales. Y las manifestaciones sintomáticas también son diferentes. Porque no hay dos vivencias y dos percepciones de enfermedad diferentes. Luego no nos podemos nunca quedar tranquilos diciendo, es el típico depresivo, es el típico esquizofrénico. Y una de las lecciones más importantes que voy aprendiendo con mi experiencia es que no hay dos respuestas a la enfermedad iguales. Por eso, porque cada individuo es diferente. Cada psiquismo es único.
Con esto no digo que no me parezca importante el tratamiento farmacológico. El otro día me dijo una chica en la consulta y me gustó mucho y le dije, te lo compro esto que me dices, porque no soy yo de poner pastillas solo. Pongo pastillas, pero no solo. Y me dijo, mire, lo que me cambió la vida fue el tratamiento farmacológico, porque yo tenía tal angustia desde pequeña que no podía ni siquiera pararme a pensar en qué me pasaba. Con lo cual, las pastillas me hicieron bajar la angustia, dormir y poder empezar a serenarme y poder empezar a pensar. Luego, el tratamiento farmacológico es lo que me dio el clic para yo poder empezar a cambiar. Es cierto, el tratamiento farmacológico puede paliar los síntomas mucho, puede ayudar mucho, puede bajar las alucinaciones, puede incluso quitarlas, puede bajar la ansiedad, nos puede hacer descansar mejor, pero yo os diría, no solo el tratamiento farmacológico. A mí eso me parece un modelo muy simple, el modelo biologicista. Y no somos tan simples, por suerte, los humanos. Creo que con ayuda del tratamiento farmacológico y con una escucha, con un acompañamiento, con un estar ahí, porque creo que las personas que vienen a nuestras consultas no necesitan que nosotros digamos nada, necesitan ser escuchados y necesitan decir ellos, porque quien más sabe de sí mismo es uno mismo, no somos los médicos. Yo no sé lo que les pasa a mis pacientes cuando vienen a mi consulta. Si les doy el lugar para escucharles, les doy el respeto, les doy el espacio, les doy el cuidado, les doy el interés que tengo en ayudarles, me voy a convertir en un agente facilitador de su recuperación. Pero él es quien sabe lo que le pasa. Yo le puedo ayudar a que lo descubra, pero yo no sé lo que le pasa. Yo creo que tenemos que bajarnos de la omnipotencia en la que a veces nos educan en la carrera de medicina, de yo tengo el saber, yo soy el listo y usted va a hacer lo que yo le diga. ¿Vale? Yo creo que nos tenemos que dedicar a ser acompañantes y facilitadores de las personas que vienen a vernos y no tomar decisiones por ellos. Ser muy honestos y ser sinceros y decirles lo que pensamos que les pasa. Hoy lo hemos hecho en la consulta con una chica que creía que no estaba psicótica y yo le he dicho, yo sí creo que estás psicótica. Te lo digo con total honestidad y para que confíes en mí, pero yo te voy a decir lo que pienso. Pero también respeto que tú no lo veas de esta manera. Me parece muy importante transmitiros hoy qué mirada tenemos que poner en los pacientes. Hay que mirar desde otro lado. Yo os diría que según por dónde miremos, vamos a ver una cosa o vamos a ver la otra. Si lo que miramos es la enfermedad y la psicopatología y solo nos dedicamos como médicos a explorar síntomas, solo vamos a ver síntomas y parte enferma. Yo, a los que habéis estado conmigo estos días, os decía, hay que dar un rodeo, hay que entrar por detrás, hay que entrar por otro lado, hay que preguntar, ¿tú qué crees que te pasa? ¿Qué te ha pasado a ti en la vida? ¿De dónde vienes? ¿Cómo ha sido tu infancia? ¿Cómo ha sido tu familia? ¿A ti qué te ha pasado? ¿Tú cómo vives tu vida? ¿Por qué vienes a esta consulta? ¿Qué expectativas tienes? Hay que entrar por otro lado. Hay que poner la mirada desde otro sitio y poner la mirada en la parte sana, no en la enferma. Si solo miramos lo enfermo, nos quedamos con un reducto de la persona que está enferma y con poco que hacer desde mi punto de vista. Si miramos su parte sana, que casi siempre es mucha, porque hasta el más enfermo de los enfermos tiene una parte sana que hay que querer ver y querer mirar. Si podemos ver esa parte, vamos a poder rescatar la salud de esa persona, la vamos a poder potenciar, la vamos a poder fomentar y la vamos a poder reforzar para que crezca. Y de esta manera vamos a poder minimizar o reducir la parte enferma. Este sería un mensaje de los más importantes que os quiero transmitir hoy. Vamos a mirar por otro lado. No hace falta que preguntes, exploración psicopatológica, atención, concentración, memoria, sueño, ansiedad. Yo creo que todo esto, si tú generas una conversación con la persona que viene, intentas hablar con él, lo vas a ir buscando y lo vas a tener aquí incorporado. Sé que está atento, sé que mantiene un hilo conversacional, sé que tiene un pensamiento organizado, sé que está coherente, pero lo vas a ir explorando desde otro lugar, desde la conversación que se genere, desde su historia vital. Es importante contextualizar los síntomas. Yo antes os contaba que para que me entendierais lo que os quiero transmitir, iba a contextualizar de dónde vengo. Vengo de la interconsulta, vengo de la unidad de hospitalización, vengo de un modelo de trabajo grupal.
vengo de un pensamiento grupal que llevo incorporado. Cuando yo veo a un paciente, aunque sea individual en la consulta, yo tengo mi modelo y mi paradigma aquí construido de trabajo grupal. Y yo estoy pensando en la familia del paciente, estoy pensando en su historia laboral, llevo incorporado lo grupal. Entonces, es importante contextualizar los síntomas. ¿Qué hay detrás de esos síntomas? ¿En qué contexto social vive este sujeto? ¿En qué contexto vital? ¿En qué contexto familiar? ¿Cuál es su historia? Y poner la mirada en las posibilidades de cambiar. Como decía antes, vamos a mirar la parte sana y vamos a intentar poder mirar hacia dónde queremos ir. Vamos a intentar dirigir a la persona a creer en que puede cambiar. Yo os diría que cada vez creo más en que podemos cambiar. Yo he cambiado mucho y yo me baso en mí misma. Yo no soy la misma ahora que cuando empecé medicina, o que antes de hacer psiquiatría, o que después de pasar por la interconsulta, o que pasar por cada dispositivo de los que he pasado. Yo he cambiado profundamente, me he dado la vuelta, me he transformado mucho, mucho. Entonces yo diría que si yo he podido cambiar tanto a través de las experiencias vividas, creo que cualquier persona que acude a mi consulta puede cambiar. Entonces me parece que a veces dar diagnósticos es otra de las cosas que quiero abrir para el debate, puede dejar a las personas encerradas en compartimentos estancos que les impidan cambiar. Si yo le digo a una persona, usted tiene una depresión mayor recurrente, ese nombre implica que va a tener varios episodios depresivos a lo largo de su vida, haga lo que haga, porque la depresión recurre. A mí ese nombre que no me gusta nada y no creo en él, creo que sirve de poco. Yo diría, usted tiene una depresión y vamos a ver con qué podemos trabajar usted y yo para evitar tener otra y evitar la recurrencia. Entonces creo que como las personas podemos cambiar, una de nuestras funciones en la consulta, como médicos o como psiquiatras o como lo que seamos, sería pensar que podemos influir en los demás. Creo que tenemos que pensar que somos agentes facilitadores del cambio y que hay que transmitir esperanza siempre a los pacientes. Otra de las palabras que quiero también llevar al final de la charla, la esperanza. No podemos perder nunca la esperanza. Todo es recuperable. Pero para eso, a veces nuestros pacientes tienen que escuchar esto de una persona a la que acuden con fe y con confianza. Tenemos que transmitir esperanza. Las personas podemos cambiar. Cambiar no es nada fácil, pero es posible. Para cambiar hay que querer cambiar. Y cambiar no es fácil a veces. A veces es más cómodo quedarse uno en el lugar de, no, no, si yo tengo una depresión refractaria que me han dicho que tengo, así vienen de pacientes a la consulta. A mí déjeme que yo soy una paciente crónica, a mí me dijeron en el año 2003 que tenía una depresión refractaria y a mí no me haga pensar porque yo no quiero darle más vueltas. Póngame unas pastillas y quíteme esto. Para cambiar hay que querer cambiar y hay que tener un deseo muy potente para querer cambiar, pero es posible cambiar y nosotros debemos transmitir esta idea a nuestros pacientes. Tenemos que transmitir a nuestros pacientes, tenemos que darles elementos de recuperación. Como os decía antes, recuperarse no es curarse. Recuperarse es recuperar una funcionalidad. La mayoría de nuestros pacientes vienen a nuestras consultas con una vida en la que han perdido mucha funcionalidad. Vienen con muchos síntomas de apatía, de anedonia, de anergia, de astenia, de no hacer nada, ¿no? Entonces, tenemos que intentar en nuestros pacientes recuperar la funcionalidad, pero igual que en un paciente con dolor crónico, a lo mejor no se le quita el dolor, pero tiene que recuperar la funcionalidad. Es decir, no es curar la enfermedad sigue presente, pero vamos a intentar mejorarla en la medida que podamos, otras veces no podemos hacer mucho, pero con enfermedad incluida e incorporada vamos a recuperar una vida funcional. Como os decía, creo mucho en lo grupal, creo que cuantos más somos, mejor vamos a poder trabajar. Creo que trabajar en equipo, cuando se puede hacer, es algo extraordinario, porque somos muchos pensando, porque nos apoyamos, porque nos cuidamos, no nos quemamos tanto. Cuando uno no puede tirar de un paciente, tira el otro. Nos cuidamos, como decía. Y trabajar en grupo a mí me parece que es algo extraordinario. Y si se puede ya trabajar en grupo con los pacientes, a mí me parece que es un método de trabajo muy rico,
donde pensamos muchos, sentimos muchos, se conjugan el pensamiento y la emoción, nos cuidamos y es otro de los elementos que quiero traer, lo grupal. A nuestros pacientes hay que respetarles. Hay pacientes que no quieren tomar medicación, que no quieren venir a la consulta, que no creen en nuestra especialidad. Entonces, siempre transmitirles respeto por lo que ellos decidan. Es su decisión y vamos a hacer lo que usted decida, pero ya que viene, yo le voy a intentar dar mi opinión con sinceridad y con honestidad y le voy a transmitir lo que creo. Y creo que en este momento le podría ayudar un tratamiento. Nunca forzar, salvo casos muy excepcionales en que el paciente esté muy grave, por supuesto. A veces hay que hacer un ingreso involuntario, hay que poner una inyección intramuscular, pero pensarlo mucho siempre. Esto no se puede hacer alegremente, no se puede decir, como no quiere las pastillas ya. Hoy decíamos Carmen y yo en la consulta, hay que construir una relación terapéutica y eso se construye desde la empatía, desde la escucha, desde el respeto, desde el no enjuiciar intentando siempre respetar. Si tú respetas a un paciente, lo más seguro es que vuelva a la consulta. Aunque no acepte tomar la medicación al principio, es posible que acabe aceptándola si construyes un buen vínculo con él. Tenemos que intentar generar espacios de conversación, de crear juntos algo, una experiencia, como yo pretendía hoy aquí, que vivamos una experiencia juntos, que podamos sentir, que pensemos en nuestros familiares enfermos, que podamos sentir si nosotros estuviéramos enfermos, qué nos serviría y además atender la demanda que hacen los pacientes, porque a mí esto me gusta mucho preguntarlo en la consulta. ¿Cuál es la idea que trae usted hoy aquí? Le ha mandado el de cabecera por esto, pero dígame a qué viene usted o con qué idea. ¿O cree usted, qué cree usted que es un psiquiatra? A veces vienen diciendo pastillas no quiero, con lo cual me sobra la consulta. Bueno, pues si yo no le voy a poner pastillas, usted cuénteme qué le pasa, ¿no? Pero ¿cuál es la demanda que hacen? No me quiero enrollar mucho más, os lanzo las palabras de las que me gustaría que pudiéramos hablar, que son estigma, síntomas, diagnósticos, esperanza, recuperación, locura. Ayer hablaba con otro compañero que se llama Miguel Ángel, que me ha parecido verle también por aquí, y entendió muy bien lo que le quería decir, porque me dijo, sí, lo que quieres decir es que si te vas al DSM, por ejemplo, a la CIE, tienes, si cumples A más B más C, ya tienes 3 criterios, con lo cual ya eres esquizofrénico, con lo cual el tratamiento neuroléptico. Efectivamente, que pensemos en las personas humanas en términos de persona, no de diagnósticos, ni de criterios diagnósticos, que yo creo que esto es muy pobre. Y termino diciendo que yo creo que la medicina nunca debería ser burocrática. La medicina debe ser creativa y estar siempre en movimiento. Tenemos que intentar ser de utilidad para nuestros pacientes, pero también tenemos que tener valor para crear estímulos, para influir sobre los demás. En nuestro caso, los que ya somos médicos, me gustaría poder seguir influyendo en los pacientes y hoy en los estudiantes que vais a ser los futuros médicos. Los médicos no debemos ser observadores de pruebas diagnósticas y observar con técnicas exploratorias. Deberíamos ser causantes. Deberíamos intentar transformar lo estático en dinámico, lo inactivo en activo. Deberíamos intentar poner en movimiento todo aquello que se intenta anquilosar. Las personas a veces llegan anquilosadas a nuestras consultas. Déjeme que estoy así ya y déjeme que soy crónico. Yo cada día cuando entra una persona en la consulta lo que intento es movilizarle, hacerle pensar algo diferente, hacerle cambiar. Y pensar que los médicos no somos técnicos. Yo tengo compañeros a los que escucho esta palabra que no me gusta. Yo soy un técnico. Bueno, yo siempre digo, yo no soy un técnico de nada. Yo soy una persona que ha aprendido una técnica de trabajo, pero que no quiero dejar de ser humana, no quiero dejar de emocionarme con mis pacientes, no quiero dejar de estar motivada y estimulada. Y debemos ser personas con una técnica, no técnicos. Yo os diría, chicos, para terminar, que creo que hemos elegido la carrera más bonita del mundo. Tengo una hija que quiere hacer medicina, que ojalá la de la nota, y le había pedido hoy que viniera, que me escuchara. No se ha podido quedar, pero me encantaría transmitiros la pasión y el amor por la medicina, por la psiquiatría, que creo que he acertado mucho eligiendo esta especialidad, y diciéndoos que cuando veáis algún médico quemado, que también los hay, que no os dejéis arrastrar por esa corriente, es que todos estamos quemados porque todo está siendo durísimo, porque es que el COVID, porque las listas de espera, porque y todos estamos quemados.
uno puede hacer en su pequeño reducto cosas para no quemarse. El sistema está regular, dificultades hay siempre, pero que no os dejéis arrastrar por eso. Que me encanta estar hoy aquí con vosotros, que para mí ha sido compartir una experiencia con gente joven, motivada, y que os lo agradezco muchísimo y de verdad que me emociona muchísimo, me emociona mucho el pensar que me habéis invitado y que no os desmotivéis, que sigáis con ilusión, que si no se saca el mira la primera, se saca la segunda y que al final uno llega al lugar donde quiere, da lo mismo el tiempo que tarde. No os dejéis quemar ni desmotivar nunca. Muchísimas gracias, chicos. Me gustaría escucharos a mí ahora. Bueno, muchísimas gracias por la charla. Ahora, quien quiera hacer preguntas, yo animo a que os pongáis la cámara si queréis, o al menos el micrófono, no que escribáis por el chat, que yo creo que es más rápido si habláis por el chat. Pero bueno, ya voy a aprovechar y yo hago una pregunta que me ha surgido al principio de la charla. Y es que al principio decías, claro, yo cuando estudiabas al principio, los primeros años, decías que sentías que algunos médicos es como que no explicaban, pues a lo mejor el de digestivo no explicaba la parte psíquica del paciente, cómo era su relación con el paciente, pero ¿realmente es que se la dejaba sin explicar o es que no se preocupaba por conocerla? Porque, quiero decir, yo lo que veo a lo mejor cuando roto es que ni siquiera se le da la importancia. O sea, al final cuando hablamos de pacientes decimos la apendicitis de la tresventana o la colitis ulcerosa de la cuatro puerta. Entonces, realmente hasta qué punto no nos enseñan o hasta qué punto es que a lo mejor no se ocurre que eso se nos deba enseñar. Entonces, no sé, ¿qué opinas de ello? No sé qué creéis los demás, a lo mejor puede contestar mucho mejor otro de vosotros que yo. A mí me da mucha pena escuchar eso, Dani, mucha pena, porque es verdad que se hace así. Yo creo que cuando no conoces a alguien que hace lo contrario, nos dejamos llevar. Yo he tenido años que me he dejado llevar por ese modelo. El tres ventana, el cuatro puerta, la colitis, poner al paciente el nombre de la enfermedad. Hasta que no he podido conectar con gente que tiene otro modelo y que me ha hecho tomar conciencia de que eso es terrible, ni siquiera he tomado conciencia. O sea que yo creo que mucha gente ni siquiera se ha parado a pensarlo. Por eso yo me estoy dedicando estos años a dar charlas, a trabajar con los médicos de primaria y estoy intentando transmitir que hasta que alguien pueda escuchar otra forma. Porque si yo misma, que he estado inmersa en ese modelo, no hubiera conocido gente como de la que he podido aprender y a la cual agradezco profundamente que me hayan transmitido otra visión, es como las ideologías. Hasta que no escuchas otra cosa, te crees lo que te enseñan. Y si no ves otra cosa, a lo mejor ni siquiera a ti se te ocurre la idea ni te paras a pensarlo. Entonces creo que yo que estoy en el hospital inmersa con los especialistas muchísimos años, creo que mucha gente de la que es estupenda no se daba ni cuenta de lo horrible que es eso. Imaginaros vosotros de paciente que os llamaran la colitis ulcerosa de la tresventana. Qué despreciativo, ¿no? Yo me sentiría fatal. No sé qué pensáis los demás, pero a mí me da una pena terrible escuchar esto. Hola, buenas. Bueno, lo primero, muchísimas gracias. Y a ver, yo opino un poco igual, ¿no? Que al final también hay que tener en cuenta un poco a la persona en su conjunto y no fijarnos solo lo que es en los síntomas o en la patología. Y yo de cara en relación a eso, me gustaría un poco también abrir el debate acerca de la estigmatización que existe, ¿no? De las enfermedades mentales, porque si de por sí ya hay estigmatización en lo que es la patología orgánica, pues creo que aún más en lo que es en las enfermedades mentales y en la patología mental. Entonces, ¿qué podríamos hacer en nuestro día a día para evitar esa estigmatización? Un poco así abrir el debate. Muchísimas gracias. ¿Qué se os ocurre a vosotros, chicos? Porque yo no quiero que esto sea otra vez hablar yo, a ver qué se os ocurre a vosotros, que seguro que se os ocurren muchísimas más cosas. Vosotros que estáis más en el mundo con la gente joven, ¿creéis que hay mucha estigmatización todavía con la enfermedad mental en gente de vuestra edad? Hola, buenas tardes. Ay, perdón.
Nada, habla tú primero, luego hablo yo. Bueno, buenas tardes a todos. Ahora de lo que estaba comentando, de lo que estaban comentando antes, a propósito de eso, lo que me he dado cuenta es que a veces no solo existe estigma fuera de lo que diríamos el contexto sanitario, sino que incluso a veces, incluso los médicos, ¿no? Y eso ya he visto en rotaciones de que, por ejemplo, si hay algún paciente psiquiátrico que está internado en algún servicio y de repente hablan de él y como que es más difícil a veces el contacto y dicen, no, es que está loco, es que está loco. Y quería preguntar también, o sea, ¿qué podemos hacer en ese momento? Porque nosotros, siendo estudiantes, principalmente los que aún estamos en los primeros años clínicos, casi que empezamos de un punto de inferior, ¿no? De la jerarquía y qué es lo que se puede decir a un médico o a un residente, que a lo mejor eso no está muy correcto de decir. Si me podéis ayudar, ¿tenéis algún consejo? Bueno, yo respecto a esto me gustaría decir algo que, utilizando un ejemplo. Yo, por ejemplo, cuando estoy muchas veces en consulta con médicos, independientemente de la especialidad, cuando pasan los pacientes, no se levantan, no se acercan a la puerta a darles el paso, no les invitan a sentarse y ni siquiera muchas veces se presentan. Y yo, que estoy al lado del médico, en vez de hacer lo mismo, lo que hago es presentarme directamente e incluso a veces incluso presento al doctor o doctora que esté a mi lado. Y yo creo que muchas veces de esa forma, haciendo esas cosas que nosotros no tomamos como ejemplo, sino que o tomamos como ejemplo para no repetirlas y no caer en esos errores en el día a día cuando, pues ahora como estudiantes y en un futuro cuando seamos médicos, yo creo que también hacemos reflexionar a los médicos que llevan tanto tiempo con esas conductas viciadas. Por ejemplo, pues el otro día, vamos, en un médico, un ginecólogo iba a dar a una paciente de alta y en vez de explicarle los tratamientos nuevos que le había puesto, simplemente pues le quería entregar la hoja y al final fuimos yo y otra compañera los que le fuimos a entregar la hoja, pues nos encargamos antes de entrar a la consulta de leernos los tratamientos y las posibles dudas que pudiera tener la paciente y se las resolvimos. Y incluso yo me quedé más tranquilo, porque diciendo es que se habría ido con 80 dudas y sin embargo nosotros que somos estudiantes no tenemos los conocimientos todavía de un experto, de un ginecólogo, pero sí esa posibilidad de tener esos detalles que al final marcan pues que la paciente se fuera tranquila a casa, que se fuera agradecida y nosotros también pues por haber hecho las cosas bien. Entonces yo creo que un poco pues intentando no caer en esos errores ya también se hace reflexionar un poco a las personas de alrededor. Qué bien lo que dices, Nicolás. Me encanta, ¿no? Porque en lugar de, yo entiendo, en lugar de decir yo soy el estudiante y diré a este señor, ¿qué me cuenta este chico a mí? ¿No? Pero quizá haciéndolo ya le estás haciendo pensar seguro que uno se tiene que presentar, que tiene que ser respetuoso, colocarse en el lugar del otro, no colocarse en el lugar de... Quiero decir que claro que con los hechos que hacemos y cómo nos presentamos ante los pacientes, pues ya decimos mucho y seguro que le hacemos pensar al otro. No es fácil a veces, pero a veces es importante también pensar lo que uno no quiere hacer. Es decir, yo no sé muy bien lo que tengo que hacer, pero sí aprendo que esto no lo quiero hacer, que es no presentarme o no decir mi nombre o no, ¿no? Lo que dice Nicolás. Me parece que es algo muy, una buena respuesta. Hola, ¿se me escucha? Sí. Vale, bueno, yo retomando el tema de cómo percibimos los jóvenes ahora, la enfermedad mental y el estigma y tal, em, creo que el estigma está disminuyendo, pero además ha cambiado respecto de otras generaciones. Antiguamente, bueno, mi percepción es que en las generaciones más mayores
no solamente había un estigma de está loco o vamos a alejarnos de una persona que tenga algún tipo de problema mental, depresión o algún tipo de esquizofrenia o lo que sea, sino que ahora sí que es cierto que la gente, bueno, sobre todo los jóvenes, intentan abrir la mente y decir, bueno, no está loco, sino que pues tiene un problema, depresión o lo que sea, y como que por fuera intentan hablar de ello y hacer que parezca que está superado y que tiene una mente muy abierta, pero realmente cuando son ellos los que sufren algún tipo de problema, les cuesta mucho llegar a pedir ayuda psiquiátrica o psicológica. Y eso también es, creo que forma parte del estigma, porque no han interiorizado realmente que eso no es algo malo, sino un problema que tiene solución. Entonces sí que considero que ha cambiado y se ha reducido, porque sí que es cierto que ha habido un cambio en cuanto a la reducción del estigma, porque sí que hay mucha más gente que también lo dice, que tampoco le cuesta, tanto como antes, pero sí es cierto que se sigue manteniendo ese miedo a ir al psiquiatra, al psicólogo o a reconocer que tienes un problema, pedir ayuda, etc. Gracias, yo quería aportar eso. Y ya. Cuando hablabais de los médicos que a veces dicen este está loco, bueno, yo eso lo he vivido en el hospital, ¿no? Y he vivido cómo entraban a hacer una interconsulta en la planta de psiquiatría con mucho miedo a ver qué pasaba ahí en esa planta, que era una puerta cerrada con llave, que los cristales estaban opacos, que, bueno, pues entraban los médicos de otras especialidades, una interconsulta de urología o de ginecología o de muertos de miedo a la planta de psiquiatría, los propios médicos. O sea, que yo creo que el estigma sigue estando en la sociedad, por desgracia, yo creo que también. La mayoría de la gente cuando haces un justificante y dices, pongo que soy psiquiatra, no, mejor que no. Es decir, que no se ve igual ir al psiquiatra que ir al médico. Es una lucha que tenemos que no dejar y que seguir persiguiendo. Pero yo creo que dentro de la profesión médica hay muchísima estigmatización con la psiquiatría. Yo creo que hay mucho miedo a la locura. Por eso os decía que es que yo creo que uno tiene miedo a su propia locura, ¿no? Es igual que trabajar con enfermos oncológicos, a todos nos asusta nuestra propia muerte. Da miedo enfrentarse a la muerte de un paciente porque te coloca enfrente de tu propia muerte y de la muerte de tus familiares. Entonces hay que trabajar con enfermos oncológicos, que yo estuve tiempo en la interconsulta, hay que poder acercarse a una cama de una persona que se está muriendo, pero también hay que poder acercarse a la locura, porque yo creo que son los dos grandes miedos de la humanidad, la locura y la muerte. Y la locura da mucho miedo, porque es perder el control sobre tu conducta, sobre tu pensamiento, y eso asusta mucho. Y de ahí también el estigma, decir esto, cuanto más lejos de mí, mejor. Yo sí creo que sigue habiendo mucho estigma en la profesión médica también. No sé lo que pensáis los demás, pero es todavía muy difícil. Yo cuando trabajaba en la unidad de agudos me dediqué a invitar a los médicos de otras especialidades a que pasaran a nuestros grupos. Pasar, por favor, algún día y sentaros aquí. A ver si pensáis que esto es una planta de psiquiatría o que es la planta de ginecología donde estamos haciendo un grupo con las señoras que están aquí. Y algunos sí que entraron y lo vieron, y residentes de especialidades entraron. Entonces sí que a mí me parecía muy importante invitar a la gente de fuera a que participara en estos grupos. No sé si pensáis, cuando decía lo de los diagnósticos, hay personas que en la consulta dicen, menos mal que me ha dicho usted que tengo un trastorno bipolar, porque llevo años con altibajos, con cambios de humor, con una gran inestabilidad emocional, sin saber ni lo que tenía. Por lo menos ahora me doy cuenta de que tenía una enfermedad que tiene un nombre, que tiene un tratamiento y que me pueden ayudar. Luego hay personas a las que el diagnóstico les calma mucho y les aporta. Por contra, como decía, hay personas a las que el diagnóstico les deja como encerrados en un compartimento del que no pueden salir porque ya tienen la etiqueta puesta. Fibromialgia o fatiga crónica o tal, con lo cual están como vendidos en manos de lo que el médico les diga y de lo que puedan hacer. No sé qué pensáis vosotros, que si pensando en vosotros os ayudaría, os entorpecería.
un diagnóstico? Pensando en nosotros mismos. Pues a lo mejor dentro de la confusión o de la incertidumbre que muchas veces te da no saber lo que te ocurre, pues muchas veces es un buen punto de partida saber dónde estamos y de esa forma pues tener una mirada hacia adelante, ¿no? O sea, como poner las cosas en orden y desde ahí pues ir hacia adelante, pero transmitiendo siempre o sea, siempre transmitiendo esperanza, ¿no? Que aunque sea un diagnóstico, pues que no es estático y que no va a significar un corte ni nada que vaya a hacer cambiar las cosas como son desde ayer a cómo serán mañana, ¿no? Como que una cosa no es exclusiva de la otra, ¿no? Claro, o sea, que es importante, yo creo a veces dar el diagnóstico, dar una palabra para que el paciente pues también, no que sea consciente, pero sí que tenga una respuesta directa o explícita, y sí, pero sí dando siempre esperanza, pues que siempre se puede hacer algo, que siempre, o sea, que se va a mejorar. Yo creo, ¿se me oye? Sí. Vale. Yo creo que para dar un diagnóstico tenemos que conocer los síntomas del paciente y luego también conocer al paciente, o sea, al paciente sin sus síntomas, porque así vamos a saber si es una persona más propensa al cambio, o sea, que está más motivada a cambiar o que está como más estancada en su vida, ¿no? Por eso es tan importante no reducir el paciente a unos síntomas, sino pues como tener una visión holística. Como que si le conoces bien, sabes a quién le puedes contar eso bien o le puedes entorpecer, ¿no? Y así le ayudas más. Yo en cuanto a lo del estigma, quería decir que el diagnóstico, aparte de tener un efecto en el paciente, también tiene muchas veces un efecto en el médico. Es decir, o incluso nosotros en los estudiantes, porque muchas veces a lo mejor se nos dice, ve a historiar a un paciente, ¿no? A lo mejor estamos en digestivo y te dicen, ve a historiar a un paciente. Y tú ya vas con tus expectativas, tus preguntas, y de repente dicen, bueno, lo único que es un paciente que además viene de psiquiatría porque tiene depresión, y ya que nos digan eso, es como que nos cambia todo. Ya no sabemos cómo acercarnos al paciente, no sabemos qué preguntas hacerles. O sea, creo que, por ejemplo, a nosotros, si no nos dicen eso, a lo mejor ni nos daríamos cuenta o incluso nos acercaríamos de una forma mucho más natural, que ya yendo con la idea de cómo le pregunto esto, cómo no le pregunto esto. Yo qué sé, por ejemplo, a mí siempre me cuesta mucho en las historias preguntar lo de la parte de gestaciones, si ha habido abortos, porque, o si tiene hijos que han fallecido, etcétera. Entonces, eso parece que nos asusta mucho cuando tenemos que preguntar algo que es más emocional. Entonces, también, pues, preguntarte un poco cómo hacerlo, porque yo, por ejemplo, sí que me he quedado alguna vez bloqueado ante un paciente que se me ha puesto a llorar por a lo mejor alguna pregunta que he hecho que no esperaba y que le ha obligado a dar una respuesta pues que para él tenía mucho significado. Entonces, claro, ¿qué haces en ese momento? Porque ya consideras que lo que le vayas a preguntar después es que no tiene o sea, porque si ya le preguntas esto, ¿qué más da que cualquier otra cosa que le vaya a preguntar? ¿Qué te asustaría de que se ponga a llorar el paciente? ¿Qué te asustaría? No es el que el paciente se ponga a llorar, es el que yo no sepa en ese momento qué hacer que le haga sentir mejor, porque claramente no puedes, o sea, estoy hablando de una paciente que le pregunté pues, cuántas gestaciones había tenido y me dijo 3. Dice, bueno, ahora pero solo tengo ahora dos hijos vivos, ¿no? Entonces se me puso a llorar en ese momento y claro, yo ya no sabía, o sea, no debo continuar con esta historia. ¿Realmente tiene sentido que le siga preguntando cosas cuando solo me estoy formando y esta persona lo está pasando mal? O sea, entonces, claro, ¿qué hago en este momento? Mira, yo igual que decía Nicolás, cuando solo me estoy formando, a lo mejor eres un elemento importante en ese momento, da lo mismo que seas más experto que menos experto, a lo mejor eres la única persona que tiene interés en escuchar su sufrimiento. Y el miedo que hay con los enfermos, por ejemplo, oncológicos o con enfermos, es a ver si se me va a poner a llorar y me va a decir que se quiere morir y yo qué hago.
yo creo que uno se relaja, a veces las personas necesitan hablar de la muerte y del miedo que tienen a la muerte. Con lo cual, lo único que hay que hacer es escuchar, no hay que decir nada. Escuchar ya es hacer mucho. Poder escuchar a una persona con sufrimiento de los abortos, de las gestaciones y dejarla llorar y no irte corriendo y acompañarla, es hacer muchísimo, Dani, es hacer muchísimo, porque no lo puede hacer todo el mundo. Entonces, yo me he encontrado personas en oncología que me han llamado y me han dicho, si yo no tengo ni una depresión, es que he dicho que venga un psiquiatra a ver si alguien me escucha cómo me siento, pero lo que me gustaría es hablar con mi médico y decirle que no me dé más quimio pero a ver si me ayuda usted a decirle que pare ya el tratamiento, que ya sé que estoy fatal pero es que no lo quiere ni escuchar el médico. Por la propia incapacidad que tenemos, que era otra de las cosas que yo traía hoy y no me ha dado tiempo. ¿Qué nos asusta a nosotros? Vamos a pensar qué nos da miedo a los que somos médicos, no qué les da miedo a los pacientes. Si a veces tenemos mucho más miedo nosotros que los pacientes. Yo me encontré con pacientes en oncología que me decían, mire, si yo ya llevo 10 años con el cáncer, yo ya he hecho lo que tenía que hacer y yo ya me quiero morir, pero es que el médico hematólogo no para con las quimios, no para. No tiene final este hombre y no me escucha que quiero parar. A ver si me ayuda usted a decirle que pare. Entonces, yo lo que aprendí en oncología es que sentándome a escuchar y a veces a llorar, porque era horroroso, quiero decir que era durísimo, que te hablaran de me voy a morir y tú eras de su edad y tenía niñas de la edad de tus hijas y a veces el hecho de compartir un momento de sufrimiento es muchísima ayuda. Los pacientes muchas veces no buscan un médico experto, Dani, buscan una persona humana como lo que hizo el otro día Nicolás, que le explique en la hoja las pastillas que se tiene que ir a su casa, que se vaya tranquila, que no se vaya angustiada. No buscan un experto técnico, buscan una persona que las escuche, que las acompañe, que las tranquilice, que las explique las cosas, que las trate con ese respeto de abrirles la puerta, de decir, me llamo Belén, ¿qué necesita usted de mí? No soy la gran no sé qué. A veces necesitan eso. Entonces, se puede hacer mucho desde el lugar de estudiante, desde el lugar de la limpiadora de las plantas que entra por las camas. Yo a veces, cuando mi padre estaba ingresado, era la que más sonrisas le ponía y la que más decía, ¿qué tal está usted hoy? Y le servía mucho más que el médico que entraba a explorarle. Se puede hacer, no descartéis nunca que se puede ayudar desde cualquier lugar. Como estudiantes de medicina podéis hacer mucho y ayudar mucho. Y hay que preguntar las cosas. Cuando me dices, ¿cómo se pregunta? Con naturalidad. Tenemos que perder el miedo nosotros. Los pacientes no tienen miedo a contarnos que han abortado 7 veces, ni que tienen un cáncer, ni que se van a morir. El miedo es nuestro. Por eso yo sí que me encantaría otro día poderos contar cómo ir trabajando con la muerte, cómo poder enfrentar la muerte, cómo perder el miedo a las preguntas. Hoy me ha hecho mucha gracia Carmen, que estaba conmigo. Hablo mucho de ella hoy porque hemos hecho una entrevista interesante, conjunta. He hecho ayer otra también con Miguel Ángel, que nos gustó mucho, pero hoy hemos visto a una chica interesante y me ha dicho en mitad de la conversación, ¿te importa que la pregunte yo una cosa? Y me ha encantado el gesto de espontaneidad y de naturalidad que sin haber estado conmigo ni conocerme a mí, me ha parado para preguntar a la chica una cosa que luego era muy interesante. Tenemos que perder el miedo. Nada es meter la pata, siempre y cuando respetes al paciente y no le digas usted qué me estaba contando, que nada es meter la pata. Si tú eres honesto y lo que quieres es ayudarle y cuidarle, nada está de más, con un poco de lógica y de sentido común, ¿vale? Nada sobra. Preguntar, ay, que ha tenido abortos, o cuando preguntas, ¿casada o tal? Viuda, que a veces al principio te quedas, ay madre, ¿qué digo? ¿O cuántos hijos tiene? Pues fallecieron 2 y nos quedamos diciendo, ay madre, qué horror lo que he dicho. No pasa nada, si han fallecido sus hijos, si ella ya lo está sufriendo, no pasa nada por hablarlo con nosotros. A lo mejor compartirlo con nosotros les calma. Es como, pregunto por si tiene ideas de suicidio, a ver si le voy a dar la idea. Claro que hay que preguntarlo. El que no se le ocurre, no se le va a ocurrir porque tú lo preguntes. Y el que ya lo tiene en la cabeza, le va a servir mucho poderlo hablar con nosotros. Le va a tranquilizar. Preguntar las cosas con tranquilidad, con honestidad, con sinceridad, con bondad para ayudar. Pero preguntar todo, no pasa nada. Y si ha muerto por quien le preguntas, pues puedes decir, lo siento muchísimo. Y si se pone a llorar, aguantamos el tirón y estamos con ellos. Porque de verdad que nos vamos a ir más tranquilos, pudiendo hablar con naturalidad de estas cosas, que cuando te escapas de una habitación diciendo, yo esto ni lo pregunto, no sé que me cuente qué. Ahí te vas mucho peor diciendo, ay madre, ¿qué hago? Cuando hablamos con tranquilidad con los pacientes,
te vas muchísimo más tranquilo. Hay que aprender a hacerlo. Por eso digo que a mí me faltó en la carrera decir, ¿cómo se habla de esto? ¿Qué se hace con la muerte? ¿Qué se hace cuando te dicen que se quieren morir? Me voy corriendo, ¿yo qué hago? Si me muero de la angustia yo. Pero nos tendrían que enseñar a hacer esto. Porque estamos entre la muerte. Si es que hemos elegido una profesión en la que tenemos presente la enfermedad y la muerte. ¿Y cómo no nos enseñan a trabajar con la muerte? Es mentira que todo lo que vamos a hacer es curar. Vamos a ver mucho sufrimiento, mucha pena y mucha muerte. Y nos tenemos que cuidar nosotros y preparar. Pero tenemos que poder escucharlo. Si no lo podemos escuchar, no les vamos a ayudar en nada. Hola Belén, ¿se me oye? Sí. No os puedo ver la cara, me encanta cuando salen las caras. Sí. A ver, yo me puedo poner, lo que pasa es que mi cámara es un poco mala. Venga, pero es mucho mejor ver una cara que así la voz. Yo soy estudiante de cuarto y me ha encantado tu charla, o sea, estoy emocionada, me parece súper útil, lo has hecho desde una perspectiva muy humana, o sea, yo de verdad que estoy sobrecogida y muchas cosas que han comentado mis compañeros, o sea, Dani y Nicolás, yo también las he vivido en consulta y para mí es una fuente de frustración día a día en las prácticas porque yo soy una persona muy sensible, creo que afortunadamente tengo una inteligencia emocional que me hace conectar bien con las personas, pero sí que hay veces que me he encontrado con que, aunque trate las cosas con espontaneidad, no tengo ningún problema hablando con los pacientes desde el respeto, pero sigo, o sea, creo que nos falta como una formación en primeros auxilios psicológicos. O sea, creo que nos falta formación porque es cierto que con la experiencia podemos aprender muchas cosas, pero ¿no crees que hay otras muchas que nos deberían enseñar o nos deberían dar unas pautas sobre, pues eso, cómo abordar a alguien desde desde el cuidado de lo psicológico? Totalmente. Yo pues elegí la profesión, la especialidad de psiquiatría, con lo cual lo fui aprendiendo, pero con muchos psiquiatras no lo he aprendido. Quiero decir que al final vas tirando por un camino, pues en función de cómo eres tú, y te vas pegando o buscando gente que te va aportando todo eso que quieres aprender. Pero yo creo que hay una gran carencia en medicina y en la propia especialidad de psiquiatría, ¿eh? O sea, yo soy consciente y crítica con la especialidad de psiquiatría porque parece que es la especialidad de la salud mental y a veces pues se centra en diagnósticos y tratamientos farmacológicos y en no enseñarnos a hacer estas cosas. Entonces a mí lo que me ha ido enseñando todo esto es el trabajo grupal. Yo me he formado y me sigo formando con expertos en grupo y llevo muchos años y estoy de supervisora de grupos y he hecho muchos grupos de terapia y lo que he aprendido en los grupos es lo primero la horizontalización, es decir, yo me coloco en un lugar diferente al del médico que tiene el saber. Yo no cuento ahí mi vida porque no es mi lugar, pero sí que soy muy humana a nivel de acariciar, de tocar, de poder contar con naturalidad, de poder emocionarme, de poder, cuando hacíamos esa consigna que os contaba en los grupos, unas veces la consigna era una cosa que te dice mucho tu madre, pues que tranquilízate, que no sé qué, y nosotros nos metíamos en la presentación y yo hablaba de mi madre, yo no contaba mis penas, pero en la consigna esa nos metíamos, normalizar la relación, salir de ese omnipotencia, de yo soy el médico, todo esto, yo creo que en la técnica grupal se aprende mucho, mucho, mucho. La terapia de grupo no solamente es para psicólogos y psiquiatras. Cualquier licenciado se puede meter en aprender terapia de grupo. Yo os aconsejaría que cuando acabéis la carrera os metáis en algo formativo de terapia de grupo, porque aparte de que es la experiencia mejor del mundo para uno, porque es aprender a conocerte a ti mismo y aprender a cambiar y aprender, te da muchísimas herramientas de comunicación, de normalización, de perder el estigma. Yo creo que es un buen lugar. Yo sí, mi grupo, que son grupos muy grandes porque son de muchas familias, son de unas 20, 30 personas, cuando se pase el COVID, si es que esto se pasa, que yo creo que sí, yo os invito a mis grupos cuando queráis a poder entrar a mis grupos de terapia, porque son espacios donde yo creo que nos curamos los profesionales
porque nos dan tantas lecciones de fortaleza, de capacidad de lucha, las personas que están ahí, que son espacios muy ricos, de mucha emoción y de mucho aprendizaje. Yo, si seguimos en contacto, que yo espero no perderle con vosotros, si esto vuelve a ponerse en marcha, mis grupos están abiertos a todos los que queráis venir. Vale, muchas gracias, Belén. Sin duda, después de esta charla, yo creo que todas nos vamos a esforzar en buscar ahí el caminito para ir avanzando en esto de la psicología y las emociones, aunque sea por nuestros medios y fuera de lo estrictamente académico, porque nos va a hacer mejores médicas y médicos. Claro, y aunque no se haga psiquiatría ni psicología, yo creo que no tiene nada que ver un médico con un componente humano estupendo y con empatía y con que un médico que pretende ser un técnico, que hay muchos que alardean de yo es que soy un técnico experto. Pues si se puede ser una persona con una técnica, pero sin dejar la humanidad de lado o sin dejar el respeto o sin dejar que decidan los pacientes lo que quieren hacer. Que nosotros no somos nadie para decir a la gente lo que tiene que hacer. Gracias, Olga. Belén, y un miedo que tengo yo, que yo lloro con muchísima facilidad y en muchas consultas cuando estoy al lado del doctor o, vamos, cuando estaba contigo, por ejemplo, me pasaba mucho, es que me empiezan a salir las lágrimas. Y, o sea, cuando estás delante de un paciente, ¿qué es lo que haces? Qué bien, Nicolás. Me encanta que encima lo diga un chico cuando tenemos ahí, por lo menos en la etapa mía de mi vida de joven, que llorar a los chicos era como todavía peor que una chica. Me encanta que lo digas. Pues dejarte llorar, porque no pasa nada, porque lo que te decía, Nicolás, yo he llorado muchísimo con mis pacientes y sigo llorando. Y a veces digo, me estoy emocionando muchísimo con usted. Es que me parece muy emocionante lo que me está contando, muy duro, pero a la vez me está moviendo muchísima emoción. Lo que no se podría es llorar por tu propio problema. Quiero decir, la confusión en esto es, si tú un día llegas a la consulta a tu paciente y le dices, mire, yo vengo hoy, que es que he tenido una bronca con mi compañero y estoy que no puedo más llorando, no procede contarle al paciente tus historias. Pero si tú te emocionas con su historia, Nicolás, a mí eso me parece, tú piensa al revés, lo que decía, tú ponte que eres un paciente, que vas a la consulta de un médico y le estás contando que tienes una enfermedad grave, que estás muy asustado y te pones a llorar y ves que el médico se emociona contigo. ¿A ti qué te parecería ese médico? ¿Peor médico? Pues no, a mí no, a mí desde luego no, pero me da cosa que se pierda un poco la confianza o... ¿Serías peor? ¿Tendrías menos formación en esa especialidad por ponerte a llorar? ¿Qué restaría a tu capacidad como técnico o como médico? Yo creo que lo que hace es humanizar. Otra cosa es que si tú lloras como en tu lugar, que todavía no has empezado a ver pacientes, con el apuro que te da, estés como disimulando, pero si tú estás tan tranquilo, que es lo que me pasa a mí ahora, y me dejo llorar y se me cae una lágrima por aquí y digo, ay, me está emocionando usted muchísimo. Es que qué duro lo que me está contando. Comparto su sufrimiento con usted. Llorar con alguien es compartir su sufrimiento con él y que te note que te conmueves y que te apena. Pero distinto es también decir, pues no sé ni lo que hacer con la pena que me está entrando. Otra cosa es que ya después de llorar digas, pues vamos a pensar juntos qué podemos hacer con esto que me está usted contando. Vamos a intentar pensar cómo le podemos ayudar, qué pruebas la vamos a hacer, qué diagnóstico tiene, qué pronóstico. Vamos a intentar pensar, pero me ha conmovido usted y me ha emocionado. Yo creo que si tú lo haces con naturalidad, sin esconderte y sin estar reprimiendo unas lágrimas, a mí me parece lo más bonito del mundo. A mí me encantaría que un médico se emocionara en la consulta. Y de hecho, cuando veo a algún estudiante o algún residente que se emociona y alguno me dice, he estado por salirme porque digo, qué bien que podamos emocionarnos, qué bonito. En los grupos esto se produce muchísimo, Nicolás. Y yo, los formadores míos, que son gente que lleva años haciendo grupos, lloran y han llorado. Y yo como terapeuta de grupo sigo llorando y con naturalidad. Llorando por la emoción que te transmite el paciente, no por mis cosas. ¿Vale? O sea que con naturalidad. Yo creo que eso humaniza. Jamás resta nada. No resta, Nicolás. A mí me parece que suma siempre. Aportas. Y me encanta que lo puedas contar.
de verdad. Qué gusto. Yo No quería... se oye. Liz, no tienes el micrófono. Vale, ahora. Vale, quería comentar cositas porque me ha encantado la charla. Me ha encantado que traigas el modelo biopsicosocial, que por fin se va escuchando más en la carrera. Yo ya estoy en quinto y ya he escuchado de hablar de este modelo. Sigue habiendo mucho biologicismo. Todavía no he dado psiquiatría, pero en general en toda la parte del sufrimiento o cualquier otra enfermedad que puede cursar con malestar, ansiedad, depresión, dolor crónico, es como que se deja en un plano aparte que parece que no compete al médico de la especialidad que sea. Entonces es una cosa que no se suele recoger y que no se tiene en cuenta y que, o sea, no sé, me parece muy, muy básica, ¿no? Porque forma parte de la vivencia de la enfermedad y al final los pacientes son muy agradecidos cuando tú recoges eso. Y aunque a veces no se pueda poner una cura como tal, pero lo que dices de acompañar, no sé, darle un sustento ahí, saber que le estás entendiendo, que estás recogiendo cómo él está viviendo. A lo mejor decirle, bueno, esto es normal al principio sentirse así, o no sé, un poco el tema de la empatía. Otra cosa que quería decir es que siempre que se hace hincapié en la relación con el paciente, suelen darlos las charlas los psiquiatras. Me da mucha pena, porque evidentemente vosotros sabéis muchísimo de comunicar, de entender al paciente, de entender cómo se pueden sentir, pero es que esto debería ser algo mucho más transversal. Los médicos de familia también están muy bien formados, pero en el hospital hay en muchísimas ocasiones, o sea, yo muchas veces salgo diciendo, sé cómo no quiero ser. Es mucho, o sea, pues ya es mucho aprendizaje, Cristina. Pero también desgasta mucho porque es como, madre mía, tantas cosas te han tenido que pasar para estar tan quemado, para estar con tanta carga de trabajo, como para tratar así al paciente, como para no mirarle a la cara, como para el que el paciente se me quede mirando a mí, contándome las cosas, porque soy yo quien le está preguntando, quien está mostrando interés, quien le está mirando a la cara. Es que son cosas muy básicas. Entonces es un poco... Y luego, respecto al estigma, hay... Hubo unas noticias horribles de que en urgencias, bueno, fue una persona, bueno, cuando un paciente con algún diagnóstico psiquiátrico llega a la urgencia, como que muchas veces se llama directamente al psiquiatra y no se descarte que tenga otra patología orgánica. Quiero decir, una paciente con esquizofrenia puede tener también un infarto. Y como que muchas veces desde urgencias y desde medicina como que lo encajamos todo a, no, es todo de psiquiatría, esto es su historia natural. Y que ha habido algunos casos, vamos, salió en las noticias que se confundió, no sé si conoces el caso, era una chica que como su madre había tenido esquizofrenia y ella había estado agitada la semana anterior o nerviosa porque tenía un examen, no se dieron cuenta de que tenía una meningitis, no le hicieron la prueba que le hubiesen hecho a otra persona de las mismas características que si ella no hubiese tenido los antecedentes familiares, y bueno, pues se dieron cuenta más tarde y tal y cual. Entonces, el tema del estigma también, los primeros somos nosotros. Y bueno, también el tema de la terapia en grupo, que solo lo había escuchado antes en el tema de la atención de familia y comunitaria. En la atención comunitaria que hacen desde atención primaria también... la verdad que no se habla mucho en la carrera, fue una charla que nos dieron aparte, pero me parece súper interesante porque también contaron un poco lo que contabas tú, que los pacientes al compartir eso y al tener un grupo de pacientes que han sentido lo mismo, como que conectan, se desahogan y se sienten muchísimo mejor. O sea, el efecto terapéutico de compartir. Brutal. Y nada, que me ha encantado y eso, quería hacer esos comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Yo estoy de acuerdo contigo que los principales que podemos ser estigma somos nosotros, que no nos enseñan en la carrera, que lo de lo biopsicosocial, que es algo tan básico, no se ve por ningún lado, y que yo como ejemplo os pondré pues 1000 casos de llamarme de la interconsulta a una señora que está histérica, que tampoco tiene nada, si es una neumonía, pero está histérica, corre y llaman al psiquiatra para que corra. Sí. Pues una señora, pero que preguntándola, pues era una madre de 2 niños pequeños que había dejado a los niños durante su ingreso, no estaba tranquila de con quién les había dejado. Es decir, que si contextualizamos por qué esa señora está nerviosa y la preguntas qué la pasa para estar, quiero decir que no era ni siquiera por la enfermedad,
pero si no tenemos en cuenta su situación social, su contexto social, no podemos entender nada de lo que pasa. Y que nunca nos dejemos llevar por decir, tengo mucha carga asistencial, y eso justifique tratar mal a una persona. Es que nosotros somos pacientes. Yo siempre decía, ¿cómo te gustaría que te trataran a ti si estás ingresado en la planta de psiquiatría? Que te quiten tu ropa, que te quiten tu no sé qué, que te cierren la puerta, que... Bueno, yo intenté poner otro modelo más abierto, más que bueno, me quitaron de la planta, pero quiero decir que no gustó el modelo, pero tuve durante esos 2 años en los que pude hacerlo una experiencia muy, muy bonita, ¿no? De un modelo un poco diferente, luchando contra esa estigmatización y contra ese modelo tan tradicional, tan biologicista de salud mental, ¿no? Pero que también uno puede aprender lo que no quiere hacer nunca, Cris. Quiere decir que me parece un buen aprendizaje. Esto yo no lo voy a hacer nunca. Esté quemado o esté harto o agotado, pero yo no voy a tratar mal a la gente. Claro, esperemos. Esperemos. Por lo menos hay que pensarlo y ponérselo en la cabeza a uno. Sí, sí, yo creo que muchas veces los médicos como que no se ven de pacientes. Entonces es difícil trabajar la empatía porque están metidos tan en su rol, en su día a día, en su técnica, como tú decías, que no pueden llegar a entender lo que es un paciente vulnerable que acude preocupado, aunque a ti te parezca la patología más banal del mundo, a él, o sea, la preocupación le ha llevado a acudir a ti, ¿no? A lo mejor lleva una lista de espera brutal, la derivación, no sé, son un montón de cosas que no se tienen en cuenta y me parece... También la omnipotencia en la que ¿no? Yo soy el saber y tú eres el que vienes aquí a que te diga yo lo que tienes que hacer tú. Sí, el modelo paternalista fatal. Claro, claro. Por eso digo que hay que ir cambiando muchas cosas. Por eso me encanta escucharos, porque cuando me dices, ya se va oyendo más lo de biopsicosocial, estoy en quinto. Yo en mi época nada de nada. Sí. Pero es verdad que me encanta decir, bueno, pues hay gente que lo hace como siempre, ¿no? Hay compañeros de mi edad que tienen una humanidad y que tienen una empatía con los pacientes increíble, otros que no. En todo habrá siempre, pero que no nos dejemos llevar por arrastrar, porque todos están quemados, porque todos tienen... Que algunas cosas que escuchamos alguna vez nos hagan saltar un poco el resorte de decir, yo esto me lo quedo, que me ha gustado. Por ahí yo no quiero tirar, porque a mí esto no me mola nada. Bueno, que podamos ir pensando, ¿no? Y no darnos respuestas cerradas, sino que estemos abiertos a pensar las cosas desde otro prisma y a darles una vuelta y a cuestionarnos las cosas. Esto me recuerda también a una de las consultas más difíciles en las que para mí he estado, fue una consulta de dolor crónico, que la llevan, en mi hospital en Guadalajara la llevan unos anestesistas, ¿no? Entonces, son pacientes, bueno, pues con dolores horribles, con un montón de medicación y sobre todo que pues tienen mucho sufrimiento. Porque la espiral de dolor, depresión es un poco horrible. Y bueno, yo salí muy tocada de esa consulta y acorde a lo que decía un compañero antes, de que es que no se nos enseña a recoger a ese sufrimiento de los pacientes. O, por ejemplo, si se pone a llorar, ¿yo cómo actúo? Es que nos choca porque es como, ala, ¿ahora qué pasa? ¿Y qué pasa? Que somos humanos, que tenemos emociones y que realmente van a salir en las consultas estas emociones. Pero claro, cuando muchas veces son consultas más técnicas en las que no suele haber estas emociones, por eso yo creo que nos choca más. Pero sí, no se nos enseña qué hacer con ese sufrimiento y cómo recoger esas emociones. Es como, esto no me lo han enseñado, a mí me han enseñado a prescribir ibuprofenos. No sabemos. Por eso es muy importante decir, hay un montón de artículos sobre cómo se maneja el médico con el sufrimiento y la muerte. ¿Cómo nos manejamos? Si no nos enseñan a manejarnos, pues asustaditos, perdidos, que vamos. Cuando nos lanzan ahí a ver a alguien que se va a morir o alguien que te cuenta que se quiere morir, pues no sabemos ni lo que decir, ni lo que preguntar, ni nos escapamos. Decir, pues una defensa. Por eso decimos, la 3 puerta, no sé qué, el 4, porque intentamos deshumanizar a los pacientes para no sufrir con ellos. Pero esa defensa es una falsa historia, porque hasta el más técnico de los técnicos es una persona humana, con sus emociones y con su sufrimiento. Y los pacientes nos promueven todo tipo de emociones. O sea que no es verdad que no nos afecten, claro que nos afectan. Hacemos lo que podemos porque no nos enseñan, pero deberíamos aprender. Sí. Pilar creo que nos da un toque, ¿o no?
Sí, a mí me pasa con todo esto que han estado hablando tanto Chris como Nicolás. Me ha recordado, por ejemplo, el año pasado, el primer día que hice una práctica clínica en tercero, que llegó, estaba en planta y llegó una mujer era mayor, estaba muy malita y los médicos como que comentaban que dudaban que fuese a salir de esa. Y claro, era mi primer día y yo como que cuando luego me fui a casa por la tarde y tal, como que yo pensaba en plan, joder, ¿cómo estará esta mujer? Tal, no sé qué. Y al día siguiente, cuando llegué a la planta, lo primero que hice fue, ¿cómo sigue la paciente que ingresó allá? Tal, no sé qué. Y me echaron una bronca los médicos diciéndome, es que no puedes estar pensando en los pacientes porque es que va a acabar súper quemada, es que no, hasta nos molesta que no hayas preguntado hoy cómo sigue esta paciente, no sé qué. Y es como que no solo que no se nos enseña cómo gestionar emocionalmente ese trato con los pacientes, sino que es que encima cuando intentamos como preocuparnos un poco más emocionalmente por ello y tal, como que se nos castiga, por así decirlo, porque como por el miedo de acabar quemado a lo largo de nuestra carrera, en vez de enseñarnos herramientas para gestionar esas emociones y cómo evitar que acabemos quemados, pero sin que ello vaya o sea, poder beneficiar a los pacientes por involucrarnos emocionalmente con ellos, pero para que eso sea bueno para ellos, pero sin que a nosotros nos llegue a afectar. Entonces, creo que muchas veces en nuestra formación eso como que no se nos está enseñando y a mí, por ejemplo, no me gustaría acabar siendo médica acabar siendo una médica que no se implica con sus pacientes o que no se intenta o que no tenga empatía con ellos y me da como mucha pena que no se nos enseñe y que por ese miedo de no acabar quemado acabemos pues eso, como no beneficiando a los pacientes todo lo que pudiéramos. Lo que pasa es que yo creo que sería justo al revés, que la gente que acaba muy quemada es la que pone una barrera defensiva. Otra cosa es no sobreimplicarse, Pilar, pero implicarnos nos tendremos que implicar siempre. Lo que pasa es que habría que poder adquirir, aprendiendo a tratar con las emociones, encontrar un término medio. Es decir, me emociono, pero desde luego no me quitan el sueño, porque si nos quitan el sueño, pues estamos perdiditos, porque entonces, como todos los días ves 20, pues estás destrozado, al final estás llorando por cada paciente que ves. Sería no dejar de ser humano y no dejar de implicarte, pero también aprender a cuidarnos para poder irte a casa y desconectar, porque es verdad que yo creo que en casa siempre te llevas a algún paciente y alguna persona que te preocupa mucho, pero sí con un límite de diferenciar que ni es tu familia, ni es tu tal, y además que en urgencias le van a seguir atendiendo, que no eres la única que eres la responsable del bienestar del paciente, pero como que ese equilibrio y ese término medio es lo que tendrían que enseñarnos a adquirir para no dejar de ser humanos, no dejar de emocionarte, no dejar de preocuparte por los pacientes, pero quizá que no te quiten el sueño, porque si no, es que entre lo que te pasa en tu vida y los pacientes que vamos a ver, pues es que tendríamos un sin vivir. Y sí que hay que aprender a cuidarse, es cierto que hay que aprender a cuidarse. Sí. Pero yo te diría que se quema más quien no se implica que quien se implica, mucho más. Y, o sea, eso fue como lo que me llamó la atención, que ya desde primera hora, que aún somos estudiantes, que se nos diga, no os podéis implicar, porque si no vaya a acabar súper quemado, en vez de dejarnos o enseñarnos cómo podéis implicarnos, pero sin que eso nos afecte a nosotros. Creo que en ese sentido estamos como un poco cojos en la formación. Bueno, como sois todos muchos y sois muy jóvenes, yo creo que tendréis que pedir para que el sistema vaya cambiando. Cuando decís, ¿qué se te ocurre que podemos hacer al nivel nuestro? Pues yo creo que ir transmitiendo todo esto, Pilar, me parece muy importante transmitirlo y decir, cada uno desde nuestra pequeña parcela podremos hacer algo. Yo intento ir transmitiendo esto a los médicos de familia, que son los que más interés tienen, en ámbitos cuando me piden dar una charla a población general, pues con vosotros, como me lo habéis pedido, ir divulgando información, ¿no? O ir también desde mi consulta mostrando a quien puede venir conmigo un modelo concreto. Vosotros ir diciéndolo, ir transmitiendo esto a los profesores que os dan clase, a los médicos con los que rotéis,
que os falta una parte, que para ir cambiando los sistemas, porque si cada uno hacemos un poquito, sí que podemos ir transformando las cosas. No nos podemos quedar en decir, qué desastre, qué desastre, qué... Bueno, podemos hacer cosas seguro, cada uno desde nuestro rol y desde nuestro lugar. Ya, sí, desde luego. Siempre se pueden hacer cosas. Que me quedo sola. Pues nada, chicos, no sé si alguien quiere comentar algo más o hacer alguna otra pregunta o compartir algo antes de que te quedes sola, sí. Pues nada, si nadie dice nada, o Nicolás, ¿quieres decir algo, Nico? Que te he visto ahí que Yo nada, Belén, decirte otra vez que, vamos, que me ha encantado que cuando Dani me dijo que tenía la idea y le hablé de ti, es que sabía que comunicas y que eres capaz de eso, de atravesar la pantalla y que vamos, que yo estaré dispuesto a acudir si Dani lo organiza y eso a cualquier charla que deis sobre cómo aprender a manejarnos, a manejar las emociones y en fin, lo que sea. Que muchísimas gracias otra A vez. mí, fíjate, si A algún día todos. podemos vernos en persona en alguna charla así, sí me encantaría poder ir y poderlo hacer en un formato grupal, todos en círculo. Bueno, me gustaría poderlo hacer de otra manera. Pero aún así, esto es lo que tenemos y a mí me ha encantado y os agradezco muchísimo a todos, chicos. Para mí es un honor estar entre gente tan joven, tan motivada y con este interés que tenéis siendo tan jóvenes, de verdad. Y cada uno desde nuestra parcela seguro que podemos hacer muchas cosas. Muchas gracias. Esto, chicos. Pues sí, muchas gracias. Estoy donde sabéis, en salud mental, para lo que necesitéis. Y si en algún momento se vuelven a poner en marcha mis grupos, preguntar y estáis invitados cuando queráis, ¿vale? Vale. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.